La carta a Filemón. Escribe Pablo: Yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Por esta razón, me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va a mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo, para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo. Mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido. Y aún más. Otra cosa, por favor. Prepárame un cuarto de huéspedes, porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto. Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, les manda saludos. También los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Se considera que esta carta del apóstol Pablo fue escrita alrededor del año 62, siendo contemporánea a las cartas a los colosenses, a los efesios y también a los filipenses. Así que también esta carta fue escrita en Roma, cuando Pablo estaba encarcelado. Ahora bien, llama la atención cómo se expresa en el versículo 1, pues Pablo dice de sí mismo, prisionero de Jesucristo. Es decir, él en verdad estaba allí preso en Roma por decreto del emperador romano, es decir, bajo su mando, bajo su gobierno. Pero él entendía que en verdad estaba encarcelado por decreto de Dios. Es decir, que en verdad estaba allí no por voluntad de hombres, sino por la voluntad de Dios. Había un propósito detrás, no fue algo meramente circunstancial. De ahí que él se denomine prisionero de Jesucristo y no prisionero de Roma. Pablo en su salutación menciona a Timoteo, pero más adelante también mencionará a otros colaboradores. Acto seguido hace referencia al destinatario principal de la carta, Filemón, quien acoge en su casa a una comunidad cristiana, lo cual era algo muy común en aquellos tiempos. Se menciona a más hermanos, a la hermana Apia y a Arquipo. ¿Quiénes eran ellos? Pues bueno, en cuanto a Apia no sabemos nada, pero en cuanto a Arquipo sí. Pablo lo menciona en los últimos versículos de Colosenses capítulo 4, y a partir de allí podemos crear el vínculo entre Colosenses y Filemón, deduciendo que probablemente los colosenses cristianos se congregaban en la casa de Filemón.
¿Por qué no menciona Pablo a Filemón en la carta a los Colosenses? Pues quizá porque deseaba dirigirse a él de forma más personal, y la carta a los Colosenses, como vimos en su último capítulo, fue una carta pública desde sus inicios, incluso ni siquiera solamente para la comunidad en Colosas, sino para otras comunidades que estaban alrededor, como Hierápolis y la Odisea. Bien, también debemos recordar que en Colosenses se menciona a Onésimo, dándonos a entender que es originario de Colosas y que iría a ellos junto con Tíquico, el portador de la carta. En cuanto a Arquipo, Pablo le da una exhortación en Colosenses capítulo 4, versículo 17, con relación al ministerio que le dio el Señor. ¿Sería él uno de los líderes de la iglesia de Colosas? Quizá, ya que Filemón en un principio era el hermano que ponía la casa. Y esto era muy común en aquel tiempo, como he dicho antes. La comunidad de la Odisea, por ejemplo, se reunía en casa de Ninfa. Y no hay ninguna información de que Ninfa sea la responsable o la pastora de esa iglesia. Simplemente se nos dice que la comunidad de la Odisea se reunía en su casa. Y en cuanto a Hierápolis, pues nada sabemos. Dicho todo esto, ¿cuál es el propósito de la carta? ¿Por qué Pablo se dirige de forma especial a Filemón? ¿Quién era Filemón? Pues Filemón era un cristiano respetado, probablemente rico, o al menos bien posicionado, pues sabemos que su casa era el lugar de reunión de la iglesia de Colosas. Pero además, en esta carta vemos que tenía personas a su servicio, al menos uno, el hermano Onésimo. ¿Qué sucedió entre Filemón y Onésimo para que él, su esclavo, se vaya de Colosas y termine en Roma? ¿Filemón fue un mal amo con él? ¿Onésimo fue un mal siervo? Quizá las dos cosas. ¿Onésimo le causó algún daño o perjuicio? Pues yendo por partes, en los versículos 4 al 7, vemos cómo el apóstol Pablo destaca el amor y la fe de Filemón. Un amor además coherente, ya que el autor destaca que es tanto a Dios como a los hermanos en la fe, por el cual él muestra su amor. Así que no parece que Filemón haya sido un amo muy tirano con Onésimo. Es más, ya tenemos el importante dato de que los colosenses se congregaban en la casa de Filemón. Así que podemos concluir que Filemón era un hombre entregado a Dios y de buen testimonio. Tanto así que Pablo solía recordar a su hermano Filemón en medio de sus oraciones personales. Y su ruego era que la fe de Filemón siga siendo eficaz, para que se pueda conocer más y más todo lo bueno que se recibe por parte de Dios. No podemos aseverar si Filemón fue quizá algún tipo de líder en la iglesia de Colosas, pero lo que está claro es que influía para bien en la comunidad. El versículo 7 sugiere que el amor de Filemón fue tan notorio que los corazones de los hermanos eran confortados, eran consolados. Seguramente Filemón era un hospitalario, una persona también amable, afectuosa. De hecho, eso es lo que significa su nombre en griego, como aquel que es hospitalario, y en efecto él lo era servicial y caritativo. De ahí que nos podría llamar la atención que tuviese esclavos bajo su dominio. Y que Onésimo se haya marchado de su casa y haya acabado en Roma. ¿Pudo ser Filemón una persona de testimonio teniendo un esclavo en su casa? ¿Por qué no denuncia este asunto Pablo en esta carta? Pues bueno, antes de abordar estas cuestiones, creo que es mejor hacerlo ya en el tiempo de debate y de aportaciones, pues continuemos con el texto. A partir del versículo 8 podemos leer el ruego y el propósito principal de la carta: interceder por Onésimo. Pablo sabe que tiene la autoridad apostólica para dirigirse de otra manera a su compañero Filemón, pero prefiere compartirle su petición como amigo, anciano y además prisionero del Señor. Él muestra a Onésimo como un hijo suyo, y evidentemente lo dice en un sentido figurado, pero a la vez en un plano espiritual. Tiene algo de sentido, pues parece ser que Onésimo tomó malas decisiones en el pasado y por ello acabó en las prisiones en Roma, y allí fue donde Pablo lo conoció. Y le predicó en algún momento seguramente el Evangelio, y Onésimo se convirtió, nació de nuevo, y además los dos descubrieron que tenían una persona en común, Filemón, y que Onésimo tenía una cuenta pendiente con él. Pablo afirma en el versículo 11 que Onésimo le fue un siervo inútil a Filemón. Pero ahora, ya convertido y transformado, le es tanto útil a Pablo como a Filemón.
Por eso el apóstol le reconoce que él quería retenerlo consigo, para que le resulte de ayuda en medio del ministerio y las prisiones, como una especie de sustitución de la ayuda que le podría dar Filemón desde Colosas. Pero el apóstol Pablo también le reconoce que él no quiere actuar fuera del consentimiento y el conocimiento de Filemón. Es decir, Pablo quiere que Filemón obre también en esto de forma voluntaria y no por medio de coacción o con un sentimiento de obligación. Creo que entre líneas también se está demostrando la importancia de la reconciliación entre dos personas, aparte de, por supuesto, la enseñanza de actuar con conciencia y de forma voluntaria. De ahí que Pablo le esté contando todo tal y como es a Filemón, incluso sus propias reflexiones, deduciendo en el versículo 15 que tal vez Onésimo se fue de su casa por un tiempo para luego volver ya no como un mero siervo, sino como un hermano en la fe, como una especie de hijo pródigo, pero en vez de padre-hijo, amo, siervo o amo, esclavo. Con todo esto, Pablo también le está demostrando a Filemón que él ha concluido que es mejor que Onésimo esté con él a que se quede con Pablo, pese a que a Pablo le resultaría de mucha utilidad y compañía que Onésimo se quede en Roma. Así que por esta razón le pide a Filemón que lo acoja como si fuese él mismo. Que si algún problema o deuda ha quedado por saldar, que él mismo lo pagará, aunque también le recuerda que Filemón mismo se debe a él. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Qué quiso decir con que Pablo le ayudó o que Filemón le debe algo a Pablo? ¿Qué pensáis vosotros en ese sentido? Quizá en otro tiempo Filemón faltó a Pablo y por eso ahora Pablo quiere que Filemón le perdone a Onésimo. Filemón quizá se convirtió por la predicación de Pablo. Quizá lo dice porque tiene autoridad dada por Dios para que Filemón le deba obediencia. La expresión es particular, pero dudo que Pablo se esté expresando de forma literal, ya que en verdad nadie fuera de Dios puede salvar. Y lo que nos debemos los unos a los otros no es nada comparado con todo lo que le debemos a Dios. Así que quizá esté haciendo referencia al asunto de la autoridad apostólica, más que quizá Pablo haya predicado a Filemón y Filemón se haya convertido por él, o le haya ayudado en algún tipo de deuda, o lo que sea. Así que lo que sugiere la Nueva Traducción Viviente a mí la verdad que no me gusta mucho. Porque dice, tú me debes tu propia alma. Nadie debe su alma a nadie, solo a Dios. Ahora bien, todo esto hay que analizarlo bajo la clave de que el apóstol Pablo quiere que Filemón actúe por voluntad propia, no por obligación. Es más, el propio apóstol reconoce en el versículo 21 que él sabe que en verdad Filemón acabará haciendo más de lo que le ha dicho, pues parece que ya conoce lo generoso y caritativo y hospitalario que es Filemón. Por ello también, con la esperanza de salir pronto de la cárcel, le ruega que le prepare un alojamiento, pues tiene deseos de visitarle y de ver cómo las oraciones se hacen realidad en ese sentido. Dicho todo esto, como es habitual, concluye su breve carta compartiéndole los saludos de algunos hermanos que están con él, como Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Podríamos decir que la carta a Filemón es una de las cartas más personales y desde luego más concisas del apóstol Pablo. Llama la atención, de hecho, que se haya conservado, pues probablemente han existido más cartas de este tipo, no dirigidos a una comunidad, sino a una persona, a un líder, a alguien que contribuía a la iglesia, o en este caso, a alguien que ponía su casa como lugar de reunión para la iglesia, en este caso de Colosas. Pero bueno, más allá de esta carta o la posibilidad de que hayan existido otras cartas así, está claro que esta es la más corta del Nuevo Testamento y que tiene pues puntos muy importantes sobre pues la hospitalidad, el perdón, la reconciliación, el asunto de la esclavitud y otras cosas que vamos a debatir más adelante. Yo sé que la mayoría de los comentaristas deducen que Onésimo robó a Filemón y se escapó de allí. ¿Por qué? Porque Pablo dice que si tenía algún tipo de deuda, yo la pagaré.
pero no sé si quizá también haga referencia simplemente al contrato que habría, pues en este caso, como esclavo. Es decir, Onésimo le pertenecía a Filemón. Y ya vimos en su día, os comenté, que para aquel tiempo la esclavitud dentro de un ambiente cristiano o creyente era muchísimo mejor que la esclavitud dentro de otros ámbitos de personas no creyentes o de diferentes lugares, ¿no? Así que me llama la atención por qué Onésimo se escapó, por qué Onésimo quizá le robó a Filemón. También considero que Onésimo no acabó cerca de Roma, sino que Onésimo probablemente acabó prisionero en Roma. Así que seguramente habrá tenido también una vida delictiva que le llevó allí. Interesante también que él escapó de Colosas y acabó en Roma, es decir, un viaje también se dio, el hombre. Y cómo no, pues considerar la providencia de Dios, ¿no? Cómo al final Onésimo se fue de allí, acabó en Roma, conoció a Pablo, Pablo le predicó el Evangelio, Onésimo conoció a Cristo, Pablo conocía también a Filemón, Onésimo le contó lo que había hecho con Filemón y Pablo le escribe a Filemón para que se solucione ese problema. Es decir, cómo se van atando cabos, ¿verdad? Y cómo se va descubriendo todo lo que hay detrás. Y bueno, pues también, cómo no mencionar que esta es la única carta en la que el apóstol Pablo no habla acerca de la muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Todo el esquema aborda muchos asuntos y, como digo, pues podemos debatir de muchas cosas, ¿no? El asunto de la esclavitud en medio del cristianismo, las riquezas o posesiones en medio de la fe y otros temas que también aparecen aquí, como el perdón o la reconciliación. Pero en medio de todo, pues llama la atención que Pablo no predique, no exponga asuntos, versículos, expresiones referentes de forma directa a la muerte y resurrección de Cristo. Pero bueno, eso no quita que de forma implícita se haga referencia a ello, ya que solo puede haber conversión y reconciliación en el Señor por Cristo, ¿verdad? Y Pablo hace de algún modo de intermediario o de canal por donde se produce esta restauración, siendo además instrumento de Dios en el plan de redención. En otras palabras, Pablo está siendo cada vez más semejante a Cristo por cuanto él actúa aquí también como una persona que canaliza o como un intermediario de la redención de Dios, del Evangelio, pero no evidentemente como un autor del mismo. Él no ha puesto su parte, él no ha muerto, que es también lo que le decía a los corintios, ¿no? Porque algunos estáis con Apolos, otros con Cefas, otros conmigo, si yo no he sido crucificado por vosotros, el que ha sido crucificado es Cristo. Pero es cierto que Pablo aquí estaba actuando también no solamente como un mensajero, sino como una persona que estaba indagando en la importancia de la reconciliación entre Onésimo y Filemón. Concluyo, por tanto, que Filemón, por todo lo que aparece en esta carta, por ser el que daba, o mejor dicho, prestaba su casa para que se reuniesen los colosenses, pues probablemente la culpa o el problema surgiría sobre todo del corazón de Onésimo. Qué bueno ver también, no solamente que Onésimo se convierte, sino que a través de la tutela de Pablo entiende que debe de regresar y reconciliarse con Filemón. De hecho, es muy bonito cómo se expresa, ¿no? Porque le dice Pablo a Filemón que quizá lo has perdido por un tiempo para que ahora lo tengas plenamente. Ya no solamente como un siervo tuyo de tu casa, sino como un hermano en el Señor. Dando a entender además con eso la eternidad, ¿no? Que va a ser su hermano para siempre, que va a ser un semejante. Aquí tampoco Pablo lo dice así de forma directa, pero aquí debe de venir a nuestra mente, ¿no? Que en Cristo no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni griego, ¿verdad? Todos en Cristo, pues, somos uno, estamos guardados por su gracia.